Ya vamos a comenzar, entonces, Sandrita, podemos dar inicio. Ok. Entonces, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar y vamos a iniciar por hacer un recorderis de lo que vimos en las dos sesiones anteriores. Entonces, habíamos navegado por digamos, por el ciclo de vida del producto, qué es lo que debemos tener en cuenta al formular este tipo de productos. Luego, durante el desarrollo, cuáles son esas evidencias ahí presentes. Y luego, cómo le damos finalización al producto en sí de manera exitosa frente a MinCiencias y con el Politécnico. Entonces, habíamos hablado en una sesión, en la segunda sesión exactamente, de las innovaciones, las consultorías, el software y los prototipos. Y en la sesión de hace 8 días sobre los signos distintivos, el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, las normativas que incluyen los reglamentos, las legislaciones, los actos legislativos y los proyectos de ley, y habíamos quedado en los conceptos técnicos, que es donde vamos a comenzar hoy. El día de hoy, diseño industrial, los emprendimientos y los secretos empresariales. Esta parte siempre es importante para todos, es decir, hay que pensar el producto desde la formulación, construir toda la trazabilidad que pueda identificar esas evidencias y comprender cuál es la lógica y cuál es el nivel que exige MinCiencias y también el Politécnico, y aterrizar cada una de esas fases y de esos logros y evidencias a productos de TI. Entonces, Marcela había expuesto acerca de las consideraciones de los conceptos técnicos, como empalmaba en el manual, que luego va a ser enviado a ustedes para recibir las observaciones, y nos vamos a devolver. Es decir, los conceptos técnicos, cuáles son esas preguntas orientadoras y los conceptos básicos que hay que considerar. Entonces, si el concepto técnico deriva de conocimiento especializado, recuerden bien que MinCiencias define el concepto técnico como ese concepto calificado emitido por el grupo o alguno de sus integrantes y es valorado porque en el grupo existe trayectoria o especialidad técnica para que se pueda emitir el concepto técnico. Aquí también viene como pregunta, ¿existe solicitud formal de una entidad? Recuerdan bien que uno de los dos adjuntos que hay que subir a la plataforma Scienti hace referencia a la solicitud oficial o formal del concepto. Y esa entidad debe ser entidad del Estado únicamente, o internacional traducida en los mismos términos. Entonces dice, la solicitud formal la realiza una entidad estatal o internacional. El concepto tiene impacto en toma de decisiones, eso es otra consideración muy arraigada para que realmente sea concepto técnico, es que a partir de allí se ha tomado como insumo para toma de decisiones traducidas en ley circular, bueno, resolución y demás. Aquí dice leyes, decretos, resoluciones circulares del ámbito nacional o sus similares en el ámbito internacional. Y si el documento que se entrega, que se emite, es un documento que presenta rigor técnico. Teniendo en cuenta esas preguntas desde la formulación, sabemos efectivamente si le estamos apuntando a un concepto técnico. Las premisas. El concepto técnico no es una opinión que ustedes dan, es análisis experto fundamentado, derivado del conocimiento científico, tecnológico o especializado que cada uno de ustedes tengan. Se evidencia en el soporte, es decir, la copia de oficio remisorio, y el concepto responde a una necesidad concreta. Si tienen en cuenta esos aspectos, ya van a la fija en que tienen la garantía de que están logrando obtener un producto alineado con conceptos técnicos. Durante el desarrollo, entonces,
elaboración del análisis especializado, la validación interna del documento y la interacción con entidad solicitante. Es decir, todo se traduce en la solicitud formal del concepto y el documento que se emita, y ese documento debe tener fecha y número consecutivo, porque les van a pedir ese ítem que se diligencia en la plataforma Cienti. Eso es lo correspondiente con conceptos técnicos, no tiene más allá de esas consideraciones. Ahora hagamos un cierre porque en la sesión pasada no alcanzamos a tocar todos los temas que teníamos proyectados. Entonces el cierre es con un checklist consolidado unificando cada una de esas fases. Entonces, en los signos distintivos, el signo, pues hay que preguntarse siempre, hay que considerar que el signo tenga propósito institucional o comercial, que se verifique la originalidad frente a la SIC, exista intención real de uso, los participantes, siempre los roles de quienes van a intervenir en la creación de ese signo distintivo en particular, que exista una trazabilidad de esa creación, la búsqueda ante la SIC, que eso ya es desde la oficina que lidera Marcela, y la evaluación de la pertinencia institucional, para que se obtenga el registro de obtención de la marca ante la SIC. Ahora, respecto al registro de acuerdos de licencia para explotación de obras de investigación, creación en artes, arquitectura y diseño que son protegidas por derechos de autor, entonces hay que considerar que la obra es susceptible de protección. Siempre hay que identificar quiénes son los autores patrimoniales y morales, que exista cesión de derechos, y durante el desarrollo los roles creativos, los soportes y archivos que se deben considerar porque la Dirección Nacional de Derechos de Autor así lo exige para que se pueda dar el respectivo certificado. Y pues también hay que tener en cuenta el formulario que hay que diligenciar, eso está en el manual consignado, de lo que hay que, de la información con la cual se debe contar para poder llevar ese registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Las normas, el tercer producto que hablamos en la sesión anterior, y es que exista necesidad regulatoria identificada. Tenemos que saber a qué subtipología le estamos realizando, cuál tipo de normativa. Participa entidad competente, saben bien que hay licencias, para el reglamento habla de entidad competente y para la normativa organismo reconocido. Que se participe en las mesas, se construya esos documentos y existe ese registro de aportes realizados. Aquí me detengo un poco. Y eso lo expresaba en la sesión anterior. Y es que no solamente es participar, sino realmente lo que ustedes hacen es intervenir en la construcción y elaboración del documento, que es la norma, el reglamento, la legislación, el acto legislativo, el proyecto de ley. Para que así se pueda dar el certificado de participación. Para ciertos productos, y a ustedes les va a quedar en documentos o en el material que Marcela luego les va a enviar de todo lo que hemos abordado en estas 4 sesiones, es cuando MinCiencias pide 2 certificados. Es decir, por un lado resalta el organismo que lo emite y hay en otro lado el certificado de la participación del grupo o del integrante. Entonces, cuando exista esa separación, pues hay que hacer 2 certificados, que también ya el Poli cuenta con esos modelos. Y pasando al último producto, el concepto técnico. Dime. Disculpa, Sandrita, y también de acuerdo a lo que vimos la vez pasada, como en el Recorderis, en términos, digamos, pues teniendo en cuenta quienes están en este momento en esta capacitación, podemos identificar que los reglamentos, pueden haber oportunidades de reglamentar algunas necesidades técnicas dentro de las empresas. Pueden haber reglamentos en temas financieros, en temas tributarios. Ese puede ser un ejemplo, digamos, aplicado al contexto que ustedes se encuentran
manejando. Sandra, ahorita te pido que me ayudes también a aterrizarlo. Y también otro pueden ser las normas técnicas. Hay unas normas que la empresa tiene que dar cumplimiento a alguna legislación o regulación, alguna cosa. Eso también nosotros podemos acompañar a una empresa a eso. Entonces, allí también podemos tener ese tipo de producción, ¿sí? Digamos que las otras ya que Sandra estaba mencionando, pues tienen que ver obviamente ya con autoridades y entidades públicas, autoridades competentes para determinadas ya reglamentaciones, pero esos casitos quería como ponerlos a colación, que me parece importante volverlos a tener en cuenta. ¿Por qué lo recomiendo? Porque de alguna manera no se presentan mucho, o sea, no se conocen mucho, no, o sea, pues en el tiempo que yo llevo, o sea, no he visto muchos. Entonces, por eso es que quiero como que ustedes caigan en la cuenta que sí pueden haber algunas cositas ahí por hacer con esos productos en el ambiente empresarial, no necesariamente en el público, que digamos que ya es otro perfil para el caso de los abogados o bueno, que estén en algún comité sectorial, bueno, en fin, eso era como lo que quería mencionar. Sí, entonces aquí voy a traer algo y es esto, creo que lo están viendo. Entonces, acá, por ejemplo, frente a cada una de las subtipologías, es decir, licencias colocan un solo conjunto de normas, reglamentos y legislaciones. Entonces, hay un protocolo de vigilancia epidemiológica que aquí no aplica. Reglamento técnico pudiese ser que sí, mira lo que explica MinCiencias o lo que exige mejor. Certificado de entidad o institución que emite el producto. Hay un acto legislativo y ya cambia algo la consideración de lo que pide MinCiencias y es certificado que soporta y garantiza que el investigador del grupo participó en la creación. Y en el proyecto de ley habla de que quien lo emite es la Secretaría del Senado de la República que haga explícita la participación en su desarrollo. Luego viene, lo separamos en cuanto a las normas, viene ambiental o de salud, educativa y social. Entonces, MinCiencias habla de lo que les expresaba hace un instante, certificado de entidad o institución que emite el producto, diferente a certificado que soporta o garantiza que el investigador del grupo participó en la creación. Mire, aquí si observamos es diferente cuando dice participaron en la creación del producto a que haga explícita la participación en su desarrollo. Yo no los quiero enredar, pero yo no me acuerdo si fue Willington o fue otro investigador que me hablaba de un acto legislativo, un proyecto de ley. Aquí MinCiencias tiene presente más son los insumos. Simplemente les dejo eso como una nota al margen. Ya si llega a haber algún tipo de posibilidades, lo hablamos por aparte. Entonces, estos mismos dos, certificado de entidad o institución que emite el producto, vuelvo, insisto, que sea un organismo reconocido, también lo habla, lo exige para las normas, que era lo que expresaba Marcela, los subtipos. Básica de terminología, de ensayo, de producto, proceso, servicio. Resalto proceso, servicio. Allí es donde pudiese generarse algún tipo de posibilidad de que ustedes también incorporen con empresas más allá de las consultorías o las innovaciones como las conocemos, este tipo de productos. No sé si ahí exista alguna duda o comentario por alguno de los presentes o tú, Marcela, quieras complementar. Quise abrir este archivo que ahí tenía como consignadas las tipologías o las clases. Gracias, Sandra. No, para mí está claro. Solo si hay alguna duda de alguien más. Hay otro y es, simplemente les menciono para que después no les tome sorpresa, pero pues aquí no veo que se pueda aplicar guío manejo
clínico forense, guía de práctica clínica, manuales y modelos de atención a víctimas, protocolo de atención a pacientes. Son bastantes. Pues no sé, estamos hablando como unas 15 subtipologías. Pero no lo teníamos así como unificado cuando pedía un certificado o el documento en sí que se generaba, o dos por el contrario. Entonces, bueno, si no existe alguna duda o comentario, vamos a continuar. Entonces, esta parte es abrir, así como lo hicimos hace unos, yo creo que unos 3 años con las innovaciones, también de manera responsable, pues abrir esos escenarios que ustedes puedan también incluir en sus procesos investigativos que estén orientados hacia las normas. Hay que empezarlo también a evangelizar cada vez más, a mirar los casos específicos, por eso es que la última actividad está enfocada precisamente a eso, pero sí es importante que quede como en la mente de cada uno de ustedes. Pasemos a los conceptos técnicos. Entonces es recoger lo que habíamos hablado hoy en este instante inicial, y existe solicitud formal, debe existir eso, se identifica necesidad técnica específica que conlleva esa toma de decisiones. Si la respuesta es sí, ya hay que recopilar esa información técnica que ustedes se entregan en el documento final. El documento final no es obligatorio que se suba, pero sí por lo menos como la parte inicial, yo lo llamo así como la portada. Ojalá eso tenga una fecha y número consecutivo que le pueda validarlo frente a mi ciencia, si eso es lo que hace relación a la copia de aviso revisor junto con el soporte. Con eso ya, pues digamos, cumplen las 3 fases de la realización para un concepto técnico. Con eso vamos a hacer acá un break y vamos a mirar los ejemplos que algunos de ustedes realizaron en el ejercicio anterior. Sí, muchas gracias. Entonces, pues voy a publicar el ejemplo de la profe Rocío, que me parece un muy buen escenario para que nos ayude también a seguir viendo la rúbrica del ejemplo, si tiene como una interpretación y una aplicación de acuerdo a lo que hemos venido hablando. Entonces, nos presenta un sistema digital inteligente para la planeación tributaria en MIPYMES. Entonces, tiene la característica de ser una innovación empresarial y tecnológica, y las fases orienta entonces las preguntas orientadoras, pues el problema organizacional que busca resolver. Entonces, dificultades que presentan y las empresas en auditoría en los procesos de planeación tributaria, la falta de herramientas digitales que les permitan automatizar, controlar y analizar la información fiscal de manera eficiente. Este genera riesgos tributarios, errores en el cumplimiento normativo y baja capacidad de tomar decisiones estratégicas. Perfecto, es una necesidad evidente en este tipo de necesidades financieras y tributarias. Entonces, la plataforma será usada realmente, ya pensando, digamos, que estamos buscando ayudarles a solucionar o qué manera lo vamos a hacer, qué hace diferente la solución, comienza como a tener esas preguntas orientadoras e integra innovación tecnológica y tributaria mediante una herramienta que combina automatización, trazabilidad, análisis de riesgos, apoyo a la toma de decisiones fiscales. A diferencia de otros sistemas tradicionales, la propuesta estará orientada específicamente a las necesidades de las MIPYMES y empresas auditoras, incorporando validación práctica y enfoque de mejora continua, es decir, que es una herramienta a la medida. Ya digamos que en términos de innovación es importante que les hemos mencionado que según el manual de Oslo y también mis ciencias, es importante que sea nueva para la empresa, para donde se está implementando. Puede que hay otras organizaciones que ya tienen ese sistema desde hace rato creado, pero para esa empresa donde la que se está haciendo no lo tiene. O sea que sí es novedoso, porque es una herramienta que antes no estaba y obviamente es algo que antes no había nada parecido, no es una mejora, que era lo que habíamos hablado también que es importante distinguir. ¿Existe un proyecto de investigación asociado? Sí, hay un proyecto de investigación, el desarrollo se encuentra articulado a proyectos y líneas de investigación. Bueno, yo ahí para ser más rápido.
¿Qué tipo de innovación representa? Representa una innovación tecnológica y de procesos, ya que incorpora herramientas digitales para optimizar la planeación tributaria y modernizar procedimientos empresariales. Incluye innovación organizacional al fortalecer la gestión estratégica y la toma de decisiones en las empresas. Em, digamos que yo la interpreto que como es una herramienta que va a crear para la gestión tributaria y esta gestión tributaria le va a dar una respuesta automatizada de lo que tiene que hacer para cumplir con los plazos fiscales y bueno, lo que tiene que hacer, pues pensaría que en sí ya es un producto en sí mismo la herramienta, ¿sí? De pronto a veces pasa con las innovaciones de proceso que ya son como más una metodología de un paso a paso, que un método que nos explica que para abordar determinado servicio o necesidad en la empresa, ya se surten una serie de etapas para culminar con, digamos, un proceso y un resultado. Por eso, en este caso, yo la entiendo que es una herramienta. Sin embargo, hay que analizar a la hora de implementar para poder definir si es una innovación en la gestión empresarial o es una innovación en proceso. Según lo que yo estoy viendo, es en gestión empresarial, tal como la clasificaron. Obviamente ya se mira, entonces ya estamos en esta fase de antes existe un proyecto de investigación asociado, qué tipo de innovación pertenece, habrá apoyo y validación institucional. Entonces, importante sí la validación, porque pues de ahí, en la medida que sea un proyecto que tenga implementación y llegue al usuario, pues podremos tenerlo en cuenta como innovación y así también certificarlo. Entonces, será validado mediante pruebas piloto con empresas en auditoría y MIPYMES. La propuesta constituye una innovación aplicada a procesos tributarios y de auditoría. Garantizará trazabilidad, control documental y seguimiento de procesos. Buscará reducir riesgos tributarios, estará con principios de transformación digital. Uso de rúbrica, criterio de evaluación, digamos que para poder llegar a el camino de tener un producto y determinar la cadena de valor. Entonces, un diagnóstico, un análisis de necesidades, un diseño, una propuesta tecnológica, pues de acuerdo también al nivel de implementación y el de validación, pues vamos a determinar el nivel, digamos, de innovación, pues dependerá también, evidentemente, de qué tan novedosa es y qué tan diferente es frente a otra que se hubiera hecho en la organización. Validación funcional de la herramienta, ahí venía más el tema de los TRL que les estaba diciendo. Y ya viene el durante. Está bien, actividades desarrolladas, que ya es como que necesitamos ir formalizando lo que hemos hecho. Entonces hacemos una bitácora que es para definir la participación en propiedad intelectual. Comenzamos a identificar el desarrollo del prototipo tecnológico, el diseño de la interfaz, experiencia de usuario, y ya digamos que ya se va volviendo una herramienta cada vez pues más robusta, porque esa es la idea, que ya para que ya fuera una herramienta que se pueda implementar, pues debe tener que quedar como en un ambiente casi real, por decirlo así. Digamos que uno puede entender que a partir de un TRL4 que se comienzan a generar soluciones, pues se puede ir avanzando en este tipo de TRLs. Uno puede entender que en una universidad, pues en general podemos estar, que nuestros desarrollos pueden estar en un TRL 4, 5, más o menos 6, porque estamos en esa etapa de validación inicial. Ya viene la validación final, que es la implementación de mínimo en 3 empresas auditoras, entonces pues ya comenzamos a implementarlo para que ya no sea solamente como probándolo, sino que implementándolo dentro de sus soluciones y que ya lo tengan dentro de sus procesos y bueno, que ya tengan eso vinculado. Entonces, pues ahí habría como
como evidentemente por parte de la herramienta, pues habría una innovación tecnológica. Ya si de allí además tenemos un proceso que se instrumentaliza para un proceso innovador para que la empresa pueda así desarrollar de una manera más eficiente a la hora de presentar sus registros contables y hay como ya un paso a paso para determinados procesos. Mire, el proceso de la declaración de renta, el proceso del IVA, el proceso de esto, pues ya podríamos también adicional hablar de una innovación en proceso, ¿no? Digamos que a veces las cosas entre más trabajo tienen, entre más complejas son, entre más grandes, entre más impacto, pues tienen más carnecita y hay más posibilidades de salir productos de desarrollo tecnológico. Puede salir la herramienta, puede salir el proceso, herramienta, puede salir una innovación en gestión empresarial, el proceso, una innovación en proceso y el software, porque aquí la profe también menciona que habla de los registros de Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces, pues ya tenemos un software también para registrar, para implementar, ahí también tendríamos un software. Y pues, importantísimo el valor agregado que tiene la innovación para determinar que en realidad sí hubo un impacto. Entonces, aquí dice transformación digital aplicada a la planeación tributaria, automatización y trazabilidad de procesos fiscales, reducción de riesgos y errores tributarios, apoyo a la toma de decisiones. Entonces, yo veo que en realidad hay una cadena de valor juiciosa que interpreta, digamos, como el paso a paso que les queremos hacer ver en estos proyectos para que hagamos más evidente la implementación de una innovación. Entonces, eso es como mi retroalimentación del ejemplo. No sé si tienes alguna consideración. Willington, sí. Gracias. De antemano me disculpan si escuchan ruido de fondo, pero mi pregunta iba a, pues el ejemplo que da la profe Rocío es completamente claro, muy bien estructurado. ¿Qué pasa si esa herramienta tecnológica que es mediadora para generar el producto de la innovación se aplica a otras empresas que prácticamente pueden tener un problema similar, pero pues obviamente con una realidad completamente diferente, un proceso diferente, una documentación diferente? Si se hace en varias empresas, cada una generaría una innovación diferente. Sí, o sea, si es una innovación para esa empresa nueva, es algo nuevo que no tenía antes, sí, claro, claro, sí. La respuesta es sí. Teniendo en cuenta como ese paso a paso que estableció la profesora Rocío, sí. Que se ¿Tú puedes implemente. volver a compartir el documento, Marcela? Porfa. Pero sí, Willington, la respuesta es sí. Mira, Perfecto, muchas aquí, gracias. dime. Lo preguntaba por lo siguiente, porque ustedes saben que en el centro de emprendimiento empezamos con ideas, luego viene la puesta en marcha del negocio y algunos de esos negocios se convierten en empresas pues legalmente constituidas. El principal reto de los que tienen o los que pasan a las empresas legalmente constituidas es la parte tributaria, porque cuando son personas naturales tal vez no tienen todas esas obligaciones tributarias que sí las van a tener cuando pasan a ser personas jurídicas. Entonces, digamos que bajo este ejemplo, pues uno podría decir, esta misma tecnología y este mismo proceso se le podría en un semestre, en un año, acompañar o solucionar ese problema divinamente a unas 15 empresas, 15 nuevas empresas. Entonces yo decía, entonces eso significaría 15 diferentes innovaciones en gestión empresarial. Sí, para esas empresas sí, 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 lo que hay que tener presente o cuidado, sube porfa, es el título. O sea, sube, porque yo lo que iba a expresar o a resaltar mejor del trabajo, de este ejercicio que hizo la profesora Rocío es el uso de la rúbrica, el tener en cuenta el registro ante la DNDA y el título.
que yo siempre les insisto a ustedes, cuidado con el título. Entonces, al momento de, pues puede ser que utilicen como la misma herramienta, pero no va a ser el mismo nivel o tipo de problema, o hay algunas variables diferenciadoras entre una empresa y otra. Y a partir de allí, pues ahí van a definir el nombre de la innovación con el cual van a titular ese servicio especializado que prestan ahí. Pero la respuesta es sí, Willington. Perfecto, muchas gracias. Y creo que la profesora Rocío levantó la mano. Sí, gracias por las recomendaciones y quería un poco complementarle un poquito a lo que pues preguntó Willington, que no solamente a las personas jurídicas se puede llevar esto, sino que también la planeación tributaria es muy importante en las personas naturales. Se podría también pensar algo para ellas. Sí, pero al momento de registrar la innovación te va a pedir entidad. No vas a poder registrar la persona natural ahí. Sí, ese es el tema, que no se podría para registrarlo. No. Si es innovación, pero para registrarlo sería el rollo. Sí, no terminaría siendo un producto IPP o IG. Eso tienen que tenerlo muy presente. ¿Hay algo más ahí, de alguien de los asistentes o tuyo, Marcela? No, yo digamos que yo ya aquí cerraría el tema del ejemplo, entonces podemos continuar. Desde acá yo como lo veo, lo veo que si siguen esos mismos recomendaciones o pasos, se les va a facilitar muchísimo la parte de la completitud de los requerimientos de calidad, de la exactitud, o mejor, el afianzamiento que efectivamente le están apostando a una innovación, que así también lo va a tener en cuenta MinCiencias, es decir, que está cumpliendo frente a lo que dice el ministerio y también lo que dice el POLI. Por eso es tan importante y hicimos ese ejercicio de que establecieran las fases. Entonces vamos a continuar. Aquí nos vamos a detener un poco más en este producto. Este producto es sensible porque tiende a malinterpretarse. Lo mismo que pasaba al inicio con las innovaciones. Entonces no es algo que esté incorporado en los ejercicios que ustedes realicen respecto o traducidos en secretos empresariales. Entonces, por eso es que aquí nos vamos a tener un poco más. ¿Es necesario conocerlo? Sí. Sí, porque hay otros productos que aquí, pues no, de acuerdo como a las áreas de conocimiento del POLI, a la trayectoria de investigación, no tendría sentido hablar de eso. ¿Cuáles son? Y aprovecho para mencionarlos. Producto nutracéutico, planta piloto, esquema de trazado circuito integrado, carta cartográfica o mapa similar. De esos productos no vamos a hablar. Hay uno que sí pudiese estar incorporándose, y son los productos tecnológicos. Los productos tecnológicos no tienen peso, pero es el primer eslabón, por ejemplo, para una patente. Casi siempre lo que se protege o se lleva a cabo como patentes nace de un prototipo, pero pudiese también salir de un producto tecnológico. Entonces, pues esos, y nos vamos a detener en los que sí pudiesen desarrollarse acá. Entonces, hablamos de los secretos empresariales. Entonces, aquí como está estipulado, es uno de los productos más complejos. Información reservada, no propiamente, no es acuerdo de confidencialidad. Los secretos empresariales están alineados, de acuerdo a lo que establece MinCiencias, con la lógica de transferencia tecnológica en la decisión 486 de la Comunidad Andina. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones antes de que hay que tener presente para un secreto empresarial? Si eso que se protege o se reserva, ¿vale? Puede salir
porque esto no es un producto principal, es un producto derivado de una innovación, un producto tecnológico, se me escapa, una consultoría, por ejemplo. Entonces, que si la información que está ahí tiene valor comercial, técnico, estratégico. Es decir, en la decisión 486 de la Comunidad Andina, nuestro marco de referencia establece unas condiciones. Esas condiciones tienen que cumplirse para ser considerado como secreto. Y una de ellas es que tenga valor comercial, esa información reservada. La información es realmente secreta. ¿Qué ventaja competitiva genera? La información es conocida públicamente. ¿Qué pasaría si terceros acceden a esa información? Ese conocimiento puede transferirse o explotarse económicamente. La institución o la empresa tiene mecanismos de protección. Esa información se deriva de investigación y desarrollo tecnológico. ¿Quiénes conocen actualmente ese secreto y si existe riesgo de divulgación? Eso es como una síntesis de esas preguntas orientadoras. Pasemos a la siguiente. Entonces, un secreto empresarial no es simplemente información privada. Debe cumplir simultáneamente valor comercial, confidencialidad entendiéndose bien el término y medidas reales de protección. Si la información ya es pública, no es secreto. El secreto protege, entre otros, unas fórmulas, unas metodologías, unos procesos, unas estrategias, unas bases de datos, unos modelos técnicos. Algunos ejemplos. No requiere registro ante entidad pública. O sea, esa información no tenemos que llevarla, o el secreto tiene que pasar a ser patente, ni llevarse un registro ante la SIC, ni ante el INVIMA, no propiamente. Pero, igual que con los productos anteriores, debe dejarse trazabilidad interna, ¿vale?, de por qué es que se considera secreto, la evidencia y los mecanismos de reserva. El secreto empresarial puede coexistir con, eso es importante, por eso lo resaltamos en negrilla, software, que ahorita que no recordaba, prototipos, innovaciones, consultorías y productos tecnológicos. De ahí es donde, de acuerdo a lo que establece MinCiencias, puede nacer un registro o un secreto o una patente. Entonces, aquí nos enfocamos en secreto. ¿Cuáles son esas otras que no están en negrilla? Planta piloto, nueva variedad, nueva raza, poblaciones mejoradas de razas pecuarias y nueva raza vegetal. Pero los que están como cercanos a nosotros es software, prototipos, innovaciones, consultorías y otros productos tecnológicos. Ahora, es importante contar con una rúbrica como material de consulta permanente por ustedes para que se evalúe el nivel del secreto empresarial y si cumple con un nivel por lo menos medio para ser considerado como secreto. Entonces, que exista evidencia de confidencialidad, hay restricciones de acceso, la información implementó mecanismos de protección, genera valor competitivo, hay documentación técnica del secreto, se identifica claramente qué parte es reservada, más que confidencial, y existe relación con investigación o desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque pues están enfocados para estos productos. Ahí los vamos desarrollando ahorita más adelante, para que cada vez quede como más claro este nuevo producto para ustedes. ¿Qué hay que tener presente? Entonces, identificar el conocimiento reservado, la clasificación de esa información sensible, la restricción de acceso a participantes autorizados, no todo el mundo tiene acceso a esa información, la bitácora del desarrollo y el registro de autores y participantes. Aquí creo que vuelve y otra vez relación con proyecto, evidencia de medidas de protección, accesos restringidos, almacenamiento seguro, control documental. Documento que describa la naturaleza del secreto, la utilidad, la aplicabilidad y la ventaja competitiva, entre otras evidencias claves. Algunos ejemplos
que quisimos traer, que pueden ser secreto empresarial. Derivado de, vuelvo, insisto, de una consultoría, de una innovación, de un prototipo, de un software, de otro producto tecnológico. Creo que esos son los 5 que aplican para nosotros. Modelo reservado, analítica, emocional, organizacional. Algoritmo de segmentación predictiva de clientes. Modelo adaptativo institucional de permanencia estudiantil. Parámetros técnicos de optimización de un dispositivo IoT. Procedimiento especializado de diagnóstico predictivo. Diferencias. Pues no es una patente. La patente sí se divulga, mientras que el secreto se mantiene reservado. Entonces hay que tener, saber bien qué se protege y cómo se protege. Por eso es que se habla aquí protección estratégica del conocimiento. Antes de pasar a este checklist, le voy a dar paso a Marcela, para que hablemos un poco más de lo de que está consignado en el manual y lo que consideres importante. Listo, perfecto. Entonces ya les voy a compartir mi pantalla. ¿Ustedes lo están viendo allí? Sí, ¿Están Marcela. viendo? Sí, listo. Bueno, Sí, lo veo. entonces, retomando lo que estaba mencionando Sandra, digamos que el artículo 260 de la decisión de la Comunidad Andina, la 486, considera secreta empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea y pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. De allí emergen estas premisas importantísimas al tener en cuenta en entender si es un secreto industrial. El secreto, pues, debe ser un secreto real, es decir, que en realidad sí sea una información que esté destinada a estar secreta, porque pues ese es su valor comercial. Eh, Muchas veces las empresas tienen unas fórmulas para hacer determinados productos y prefieren no, es su fórmula secreta como, como lo que pasa con la Coca-Cola, o que es el ejemplo clásico del secreto industrial, pues que prefieren guardar ese secreto por toda una vida y no tenerla mediante patente, que es una protección por 20 años, y después de 20 años esta información se vuelve pública, ¿no? Entonces, estratégicamente resulta que es mejor. Hay unas empresas que son, digamos, de alimentos que hacen, no sé, por decir, tienen algún tipo de alimento ya muy conocido y pues evidentemente prefieren mantener eso mediante secreto. Entonces, evidentemente el secreto es que sea secreto y que tenga la calidad de guardarse como secreto, que ese sea el valor para el empresario. Por eso es un producto bien particular y bien sui generis, porque no es tan fácil que concurra y no es tan fácil que un empresario, digamos, tenga una cadena de valor muy cortica, y el hecho de transmitirlo a un tercero, pues es restrictivo. Son casos muy específicos en donde al empresario le agrega valor transmitirlo al tercero. Debe tener un valor comercial, entonces, porque pues evidentemente es una información secreta muy importante, lo que puede conferir una utilidad económica o una ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, es información, digamos, que es muy importante para la empresa que genera. Puede tener una lista de clientes, uno ya puede tener unos clientes definidos con un segmento, con una necesidad, con un producto, con todo. Esa es una información valiosa para un empresario que ha venido construyendo dentro de su negocio, y por eso pues ya conoce el cliente, ya tiene una experiencia con esos clientes, ya, y esa información la va
organizando. Eso es una información muy importante, por eso pues generalmente cuando nosotros entramos a una organización, pues hay determinadas cosas que son secretas. Y por eso pues en un contrato laboral generalmente puede haber un tema de confidencialidad. Pero, como bien lo explicaba Sandra, el hecho de que a uno le pidan confidencialidad, no necesariamente toda la información que le llegue es secreto porque le pidieron confidencialidad, no, son esas cosas que en realidad tienen como esos atributos que estamos mencionando acá, porque adicional, pues deben haber medidas de protección, deben ser medidas razonables para mantenerla en secreto, controles de acceso, almacenamiento seguro, que sean muy poquitas personas las que administran esto, que en realidad haya una cadena de valor para que esta información se guarde como secreto, ¿sí? Un poco lo que quiero ya aquí es evidenciar que luego de identificar, en realidad, pues Sandra nos va a mencionar un poco las rúbricas también, o bueno, el nivel de lo que podemos determinar como secreto. El secreto en sí, digamos, de acuerdo a lo que evidenciamos como lineamientos de la universidad, es que cumpla, digamos, con esas condiciones especiales, que sí sea un secreto, que sí sea una herramienta, un proceso, bueno, un determinado producto que en realidad tenga la vocación para mantenerse en secreto, que no, digamos, pueda ser, no, yo tengo algo que estoy haciendo nuevo y no lo he publicado, entonces todavía es secreto, entonces es secreto industrial, no, porque eso no es secreto, el secreto es lo que necesariamente está destinado a que se mantenga como secreto porque esa es la ventaja competitiva y que adicionalmente tenga esa cadena de valor en que pueda ser cuidado sigilosamente y que no sea fácilmente descubierto. Eso también es importante, ¿sí? Que determinemos eso. Entonces, teniendo claro que evidenciamos, estamos acompañando a un empresario o estamos participando en la elaboración de un proyecto, un producto en conjunto y hacemos parte de él o lo vamos a ayudar a transmitir o hacer un contrato de licencia o algún tipo de contrato con algún tercero, porque mira que el secreto también lo valioso es que, según lo que les estaba mencionando en la decisión, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. Entonces puede pasar como esos escenarios que uno pueda. O en un grupo de investigación se toma la decisión en vez de generarse una patente, lo vamos a manejar como secreto industrial. O podemos apoyar a un empresario que tiene un secreto industrial, pero necesita, digamos, dentro de la cadena de valor, transmitirlo a un tercero y nosotros hacemos parte de ese equipo para que él gestione ese producto. Digamos que a veces en general, pues no, uno no transmite en sí el secreto, uno transmite el producto. Sí, uno le vende el producto, lo comercializa, transfiere en sí, pero eso conlleva por dentro un secreto y pues vamos a participar como en esos escenarios. Entonces, de allí pensamos en que ya tenemos un secreto existente de acuerdo como a esos parámetros que les hemos mencionado. Vendría entonces pues siempre como todo producto, viene la bitácora del proyecto, quién hizo quién, la participación en propiedad industrial ahí pues por parte de la dirección de investigación. Entonces, necesitaríamos obviamente que vamos a validar las condiciones del secreto empresarial, entonces vendría el nombre, la descripción del producto, el valor del contrato o convenio, porque de alguna manera para mis ciencias es muy importante que esto genere un valor económico. Ya estamos como que no solamente existe el secreto, sino que el secreto va a ser replicado, va a tener una explotación económica. Y mi ciencia 6 en eso muy, muy, digamos, taxativo.
pide que uno diga el valor económico que esto va a implicar. Por eso es un producto sui generis, como lo estaba mencionando Sandra, es sensible, porque si bien uno puede identificar en el CBLAC que no pide mucha información, lo que usted concrete viene detrás de un proceso que tenemos que evidentemente validar y estar tranquilos de que sí estamos en el marco de eso. Entonces allí, pues ahí también hay que determinar las medidas de protección y actividades para apoyar la comercialización que implique desarrollar un contrato de licencia o una confidencialidad. En este sentido, pues también lo que tenemos que inscribir en mis ciencias es la certificación del representante legal, la constancia de las medidas tomadas para evitar la divulgación o propagación de la información entre competidores. Entonces aquí viene el formato que, ay, perdónenme que yo antes de cuando estaba hablando, Sandrita había hecho esto, pero otra vez me la pide. Eso es un desespero, pero rápidamente quiero solucionarlo porque sí me parece importante que ustedes vean los ejemplos. Vean la certificación. Acá está. Entonces viene la certificación del secreto empresarial. Entonces aquí viene en la empresa, características del secreto, la información pues institucional, del producto, del contacto, la descripción del secreto, origen del producto. Obviamente que aquí en este tipo de cosas uno no va a contar el secreto, simplemente va a ser muy general y va a decir en qué se enmarca, ¿no? El equipo de trabajo, y aquí ya vendría, digamos que con esto, ustedes pues ya tienen como una orientación de lo que se espera contenga la certificación del secreto empresarial. Aquí yo lo que paso es un poco aquí a definir una cuestión posterior porque MinCiencias de alguna manera lo que hace es clasificarlo como un secreto y si adicionalmente hay un contrato de explotación económica con un contrato de licencia. Va a tener más valor si hay un contrato de licencia. Entonces, por eso, pues también de aquí se desprendería que cuando hay un secreto, evidentemente viene un contrato de un término de licenciamiento o de explotación económica, porque eso es lo que precisamente conlleva. Entonces viene en donde pues ya son cosas como que evidentemente son muy puntuales, ya ustedes se comunican conmigo, me mencionan que entonces que se definen los términos de licenciamiento, alcance, exclusividad, remuneración, duración, condiciones de confidencialidad del secreto industrial. Ya de esta manera, pues se redacta el contrato de licenciamiento, yo los acompaño en eso, pasamos ese contrato de licenciamiento, bueno, lo administramos con jurídica también de la universidad y ya pues se hace una certificación del representante legal, pues de que ya tenemos, digamos, este contrato de licencia creado y allí pues ya podemos cargar en el CBLAC propiamente el secreto. Entonces aquí lo que nos pide es el nombre del producto a ser comercializado, el nombre, el valor del contrato y el nombre de la institución. Y adicionalmente nos dice si tiene contrato o no de licencia. Entonces, si tiene contrato de licencia, pues también tenemos que aportar esta certificación y es donde yo les menciono que es lo que tendría más importancia en mis ciencias. Que así ya, pues, sería un producto tipo A si es un secreto empresarial licenciado, ¿sí? De lo contrario, sería tipo B. Esto es como lo que yo les quería mencionar respecto del secreto. Eh, no sé, Sandrita, que tú decías que quieres continuar con algo adicional del secreto.
Sí, voy aquí a compartir pantalla nuevamente. Es volver otra vez como a afianzar lo que expresé, luego lo que habló Marcela y volver otra vez por lo que usted no, pues con ustedes no lo había tocado antes. Entonces, se debe ver, como aquí no se menciona, debe contar con estas características, las 3. Esto es lo que establece el modelo, vuelvo, insisto, de acuerdo a lo que dice la comunidad andina, y sea secreto en el sentido que como conjunto la configuración y reunión precisa de sus componentes no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible. Tenga un valor comercial y la empresa y su representante legal ha tomado las medidas razonables para mantenerla así, secreta. A partir de allí, y complementando aún más lo que ha expresado Marcela, pues viene de nuevo como este proceso repetitivo. Entonces la información tiene un valor estratégico comercial. El conocimiento no es público, existe relación con investigación o desarrollo tecnológico. Cuando hablábamos del origen del producto, era así, pues digamos del proyecto en sí y también cuál es ese producto inicial. Es decir, software, prototipo, innovaciones, consultorías, otros productos tecnológicos. Porque eso no es un producto principal, a eso se refiere el origen del producto. Se identifica qué parte va a ser confidencial, la que se va a mantener secretos, los autores y los participantes, la estrategia institucional de protección y el riesgo de divulgación. Luego se lleva toda la bitácora en donde se tiene pues la información o las consideraciones respecto al acceso a esa información, los acuerdos de confidencialidad, pero eso es como un paso, pero realmente ahí no se enmarca el secreto. Se hace todo el proceso técnico alrededor del secreto y como ya parte final, más allá también de lo que expresa o pensando lo que expresa Marcela, se puede evidenciar las medidas de protección implementadas, los acuerdos de confidencialidad firmados, la certificación institucional del secreto en sí, la evidencia de ese valor comercial, la relación con investigación, es decir, de dónde sale, porque no es un producto principal. Yo no valido en sí propiamente el secreto. El secreto viene, lo que hablaba también Marcela de sui generis, de un producto principal. Y aparte de este Chelix viene la bitácora que les va a quedar a ustedes de materiales. A ver acá. Ustedes van a tener acceso a todo el cuadro, pero realmente se puede hablar de secreto acá, en este nivel. No divulgada y controlada rigurosamente, alto valor competitivo, sistema robusto, definición precisa más alcance, derivado directo y trazable del producto principal. Espérame acá un segundo que se me entró una llamada. Del producto principal, los soportes completos y el uso activo con impacto en mercado, es decir, secreto, valor comercial, medidas de protección. Y aquí se integran identificación, relación con productos, soportes documentales, uso en actividad productiva. Eso es digamos, cada uno de los componentes de calidad que hay que tener presente para los secretos empresariales. Y hasta este nivel 4 se puede hablar verdaderamente que existe un secreto. De resto, aunque aquí existe un nivel alto, pero sigue estando flojo. Y aquí, y en el 1 y el 2, sí, efectivamente, pues hay algunos que otros componentes, pero no se puede hablar totalmente de secreto empresarial. Es por eso que este producto puede llegar a ser A, precisamente. Más allá de eso, no, pues aquí consolidamos, Marcela, no hay más, no. Hasta aquí llegamos con lo necesario
y fundamental para realizar un secreto derivado de otro producto. Entonces, no sé si existe alguna pregunta o comentario relacionado con estos productos. Si no, entonces continuamos. Listo, entonces, vamos, si seguimos con las partes generales, no sé, de lo que está consignado en el manual Marcela de los emprendimientos y el diseño industrial. Listo, Janet, gracias. ¿Te parece, Marcela? Sí, de acuerdo. Entonces, sigo con lo del diseño industrial que está en el manual. Sí, porque más allá rúbrica o consideraciones, no sé si es específico lo que está ahí. Listo. Lo mismo que emprendimientos, porque existe pues el centro de emprendimiento, aquí pues son las generalidades propias de lo que hay que considerar, pero pues ya las particularidades es con el centro directamente. Listo. Entonces aquí venimos con el diseño industrial. Entonces, evidentemente, digamos que el diseño es toda forma externa o apariencia estética de elementos funcionales o decorativos que sirven de patrón para su producción en la industria, manufactura o artesanía. Su protección se denomina registro de diseño industrial. Evidentemente, siempre la diferencia muy notable cuando uno puede determinar si es un diseño industrial o un modelo de utilidad es la funcionalidad. En la medida que el diseño tenga, digamos, una experiencia únicamente externa de ser creativo, de tener un diseño particular que pues va a llegar a cumplir para determinado servicio, que tiene unas características externas especiales, ahí estamos en diseño industrial. Cuando ya comenzamos a hablar que adicional ese diseño tiene una funcionalidad, y que tiene, digamos, mecanismos que puedan adicional servir de función específica, podemos estar pensando en un modelo de utilidad, que es como una dimensión un poco no tan novedosa como puede ser una patente en su nivel inventivo, sino que es algo un poco, digamos, más orientada entre el diseño y la funcionalidad. Pero aquí nos encontramos únicamente en lo que se dice diseño industrial, que es la parte externa. Entonces, por eso, los requisitos es que debe ser perceptible a la vista, es indispensable para solicitar a la producción, su protección debe ser que pues debe ser un producto visible que evidentemente cuando el producto está terminado o durante su uso normal, solo su forma externa se limita exclusivamente a proteger la experiencia estética sin importar las características técnicas o funcionales del producto. Un atractivo comercial, esa precisamente, esa creación estética, arbitraria, creativa que tiene ese diseño, que muchas veces no es tan común, tiene su atractivo comercial, su finalidad es hacer el producto más agradable al consumidor, aumentando su demanda y valor comercial en el mercado. Y tiene diferenciación en el mercado porque genera valor agregado al producto, genera variedad y diferenciación en el mercado frente a la competencia. Digamos que estos son los términos generales. Ahora, lo que a nosotros nos pide MinCiencias, pues ya es que registremos los diseños industriales que ya estén registrados ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Por eso, pues aquí viene como ya toda la cadena de valor desde antes, ya cuando tenemos el diseño, pero todavía no lo hemos registrado. Sandrita. Te quiero preguntar, ¿ante la dirección o ante la SIC? Esa es ante Ay, la perdóname. SIC, creo. Me pifié. Ante la SIC. Ante la SIC. Ante la SIC, sí, aquí lo tengo. Registro de Diseño Industrial, formulario SIC.
ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Gracias, Sandrita, por corregirme. Entonces, aquí lo que tenemos es que los pasos, pues bueno, estamos en el marco, pues aquí lo ponemos, concursar en una convocatoria interna, tenemos un proyecto de investigación, tenemos, digamos, un producto, un diseño industrial que viene, ojalá, de un proyecto de investigación. Eh, de allí, pues tenemos para crear la bitácora, que siempre hemos sido reiterativos, cualquier tema de generar oportunidades de registrar cualquier intangible, pues antes de definir su propiedad, porque finalmente lo que hace uno cuando registra un derecho de propiedad intelectual, un bien intangible, es eso precisamente de definir quién va a ser el autor y quién va a ser, digamos, el que lo va a explotar económicamente, que a veces evidentemente cuando estamos hablando de productos que se hacen en el marco de proyectos de investigación, pues los derechos patrimoniales le pertenecen a la universidad. Sin embargo, pueden haber otro tipo de consideraciones dependiendo de la propia dinámica del proyecto, porque pueden haber proyectos que tengan unas dinámicas empresariales y el diseño importa la explotación del empresario, pero bueno. Creando ya la bitácora, definiendo los autores, definiendo todo, entonces ya viene a identificarse la necesidad si encontramos el valor de proteger este secreto industrial y que tenga como esa necesidad. Generalmente, pues lo que se suele registrar son diseños que tengan como ojalá más la posibilidad de ser licenciados, de que puedan ser explotados económicamente. Digamos que estratégicamente esa es el registro. Para eso se registran generalmente los diseños industriales, buscando como ese potencial económico o potencial de divulgación que vale la pena protegerlo para que pues no sea copiado. En este sentido, entonces viene el formulario petitorio a la Superintendencia de Industria y Comercio, que ese formulario pues viene los se llama como 7 dibujos del diseño, que viene en 6 vistas, más una perspectiva, sin medidas funcionales técnicas. Hay un formulario pues que tenemos, en donde también pues viene la cédula de los autores, RUT, título, descripción del diseño. Aquí en la bitácora yo les dejo, digamos, lo que se pide en este formato que hemos diseñado para que ustedes me incorporan como esta información, y con esta información, pues yo también la llevo para la persona que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una oficina de propiedad intelectual, CA Intangibles, que nos asesora respecto de este tipo de potencialidades para evidenciar, pues, si tiene posibilidades y vale la pena entrar a este proceso de registro. Y pues previamente hemos ido analizando como esa potencialidad, porque pues esto genera recursos, hay que pagar una tasa, hay que pagar el abogado, digamos que tiene un proceso que la universidad generalmente lo que hacemos es definir si lo vamos a proteger o no. En este sentido, ahí pues ya allí se radica cuando ya hemos tenido como la decisión si vamos a radicar el diseño industrial ante la superintendencia. Entonces pues también debemos en sí tramitar la solicitud de cesión de derechos de autor para, pues en el caso de que sea un diseño industrial que vaya a quedar como productor o como titular de derechos patrimoniales el poli, no sin desconocer la participación de autor moral a los miembros del grupo de investigación, y de allí pues obviamente poder tener el reconocimiento ante MinCiencias. Entonces aquí viene también pues el formato que siempre pedimos para diligenciar ya en sí el contrato de cesión y tener como todos los elementos, uno ya teniendo
completo este formulario con lo que están pidiendo acá, con adjuntando los autores, bueno, todo lo que yo pido acá, el título, la descripción del diseño. Tengo aquí también ya tramitadas los contratos de cesión, entonces ya puedo iniciar el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Digamos que, como les mencionaba, pues también es muy importante el tema del licenciamiento y el registro ante MinCiencias, porque digamos que en este les mencionaba que aquí hay una modalidad de registro. Si tiene contrato de fabricación, explotación o comercialización, es tipo A, y tipo B solamente viene la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo que aquí dentro del proceso que les explico en el manual, pues también incluyo algo parecido como les estaba mencionando en el secreto industrial, el tema de solicitar la creación del contrato de licenciamiento, los documentos, realizar el contrato de licenciamiento y de esta manera, pues esto media en el área jurídica, yo los acompaño para que pues podamos hacer este trámite ante jurídica, ya formalizamos el contrato de licenciamiento y podemos cargar en CBLAC y en GRUPLAC tipo A con contrato de fabricación, explotación o comercialización y tipo B solamente cuando ya nos salga la resolución de registro ante la SIC. Uno generalmente hace se puede manejar, digamos que estos son temas comerciales. Por lo general, se hace un contrato de licencia ya contando con el registro ante, ante la SIC. Pero puede pasar que tenemos un cliente ya y bueno, entonces uno cómo se suele manejar. Pues evidentemente cuando uno registra un derecho de propiedad intelectual ante la Superintendencia de Industria y Comercio, hay un derecho de prioridad. Entonces uno lo tiene como allá con la prioridad, apartado de que ese diseño, digamos, es propio. Entonces, con la persona con la que se está haciendo el contrato, se puede de pronto manejar el asunto. Siempre va a haber un riesgo que de pronto le nieguen a uno el registro, pero de alguna manera, pues a veces los temas comerciales son muy importantes y hay que darles el buen manejo porque la superintendencia en un registro de diseño industrial se puede estar demorando un año. La superintendencia, pues evidentemente siempre se está demorando cada vez más, no sé por qué, pero sí tiene más o menos este tiempo, por lo que MinCiencias, pues sí nos pide el certificado de registro y el contrato de licencia para que ya lo podamos cargar y allí, pues evidentemente ya cumpliríamos con lo que nos piden MinCiencias para registrar nuestro producto de diseño industrial. También, pues ahora seguimos con los emprendimientos de base tecnológica, artística, creativa y cultural, que es precisamente la creación de spin-off, startup e industrias culturales y creativas, que son como los tres tipos de emprendimientos que tiene MinCiencias que podamos generar en el marco de un proyecto de investigación o de un trabajo con un empresario, pues teniendo un relacionamiento en el sector real. Importantísimo, por eso me parece chévere, Willington, que tú estés acá, porque vale la pena mencionar que este tipo de productos, pues siempre la idea y el punto cardinal es el centro de emprendimiento, porque pues el centro de emprendimiento es quien transversalmente apoya a los emprendimientos del Politécnico, de sus estudiantes, de los profesores, bueno. Entonces, muy importante decirles que el Politécnico cuenta con una ruta de emprendimiento que acompaña el proceso desde la ideación hasta el escalamiento. Y siempre hay una convocatoria permanente, abierta,
para inscribirse y puedan recibir acompañamiento del centro de emprendimiento. Entonces, esto es muy importante porque evidentemente esto es una cadena de valor que viene de un camino que pues debe ser acompañado por el centro de emprendimiento, estos emprendimientos que ya hacen parte pues del poli, que van a ser reconocidos, pues es muy importante que estuvieran y que vivan esa ruta y ese acompañamiento. En este sentido, aquí pues viene la clasificación de de los tipos de empresas que se pueden crear. Luego de ya generar un modelo de negocio, por eso es tan importante pues el acompañamiento del centro de emprendimiento, porque es toda esa cadena de valor para definir si se justifica la creación de una unidad productiva independiente que tenga un NIT y que sea una empresa. Entonces, de allí vienen diferentes tipos de escenarios de creación de empresa. La spin-off es la empresa emergente surgida de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico con origen académico o empresarial y requiere certificación de la entidad que participa en la creación y hace parte, digamos de alguna manera, hace parte de la misma institución. Es como, puede ser como un área aparte o nació del proyecto, tiene alguna participación, algún área, o se generó como una unidad académica aparte, pero de alguna manera sí tiene una vinculación con la universidad, que es como una empresa que nació de un proyecto de investigación y que su administración iba a tener relación con alguna actividad de la universidad. Entonces es importante la participación del poli. Digamos, tiene una participación accionaria, puede haber un licenciamiento, puede haber un joint venture. Es decir, es como más evidente como esa participación. Mientras que la startup puede pasar que sale una empresa emergente con base en la investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Allí es un poco un ejemplo, Selva Morada, que ha sido un súper emprendimiento que acompañó el centro de emprendimiento y lo mentoreó, lo apoyó, ayudó como es toda esa cadena de valor y las empresarias que son estudiantes poli crearon su empresa. Entonces, ahí eso es una startup porque evidentemente sí se participó dentro de un proyecto, fue acompañada, pero pues es una unidad que ya el titular pues son las estudiantes, crearon su empresa. Entonces ahí es como el ejemplo. La otra rama que también tiene en cuenta mis ciencias es un poco ya las industrias culturales y creativas. Ahí lo que cambia es el propósito de esa empresa. Si ese propósito tiene que ver con la producción, distribución, comercialización de bienes o servicios de naturaleza cultural, artística o patrimonial. Entonces, allí es donde, teniendo en cuenta ese tipo de servicios y actividades y esa naturaleza, pues tenemos las industrias culturales y creativas. En este sentido, digamos que la ruta de trámite y su proceso de formalización, como les mencionaba, lo tenemos pues así en el manual, inscribirse en la ruta de emprendimiento, hay una convocatoria anual, o sea, la idea es como cada vez tratar de articular la comunidad universitaria que está generando emprendimiento que se vincule a la ruta. Ya viene, digamos que aquí en adelante trato de explicar estos dos pasitos, es un poco cuando se trata de spin-off, ¿no? Porque la spin-off pues ya tiene participación propia de la universidad, entonces esta sí pues debe participar en una decisión de un comité que nosotros tenemos de coordinación técnica de la propiedad intelectual, definir
si vamos a crear eso como un spin-off, en qué condiciones va a ser la participación, bueno, tener como claro eso, redactar el acta de constitución de la empresa, ahí nuevamente vuelvo y lo repito, es en el caso de spin-off, ahí lo menciono en el manual. Después dice contrato con poliemprendedor, porque pues evidentemente para la creación, digamos, propiamente de la spin-off, tienen que quedar claras esas condiciones, cómo se va a administrar cómo van a ser las responsabilidades de la spin-off, y ya después viene la formalización ante la Cámara de Comercio, la DIAN y demás entidades. Aquí es como pasa de alguna manera con el empresario, pues el empresario antes define cómo va a crear la empresa, quién van a ser los socios, va a generar el contrato social, que es el documento que uno radica al momento de crear una empresa ante la Cámara. Usted incluye los reglamentos, usted dice quién va a ser el representante, cómo van a tomar las decisiones, bueno, todo eso se hace antes, se formaliza ante la Cámara de Comercio y ante la DIAN, pues también evidentemente se fija cómo van a ser el seguimiento de esta nueva empresa, ya creada la empresa, entonces pues podemos entrar a determinar la certificación para la creación de que certifica pues la creación de la empresa, sea spin-off, startup o creativa o cultural. En este sentido, pues yo tengo un formulario creado para solicitar la certificación institucional. Mis Ciencias nos pide que haya una certificación de la universidad en el cual que sustente la creación de esta unidad productiva. Entonces, en esto pues se pide el certificado de Cámara de Comercio, el tipo de empresa, el sector, los productos del emprendimiento y del proyecto de investigación asociado, el listado de participantes, y se debe certificar se debe realizar la solicitud de certificación. Entonces ahí es donde pues yo les pido la documentación, les solicito información pues para determinar entonces, la razón social, el tipo, la descripción, el sustento, por qué se creó, para definir bien y poder saber por qué ese spin-off es una startup o es una empresa también cultural y creativa. El grupo de investigación, proyecto de investigación, matrícula mercantil, cuáles son los productos. Y aquí una cosa muy importante que también lo tenemos allí y es una recomendación importantísima de Sandra, que también podamos tener una certificación, pues obviamente en el caso que esto aplique, del representante legal de la empresa, que acredite que evidentemente la empresa fue creada en el marco de un proyecto de investigación, innovación y creación. Entonces así pues estamos obviamente asegurándonos que esto viene de una cadena de valor con el empresario y así pues estamos como con todo validado. Entonces, en sí, esto es un producto tipo A para el caso de las spin-off empresas culturales y creativas y es tipo B en el caso de las startups con base en innovación y desarrollo tecnológico. Esto es como lo que les tenía para el caso de los emprendimientos y de los diseños industriales. No sé si hay algún comentario. Gabriela. Marcela, una preguntita que yo lo había dejado ahí en el chat, es sobre la parte de las spin-off. ¿Tú me podrías como aclarar un poquito más sobre, por ejemplo, que un ejemplo frente a ese, digamos, ese producto de investigación? Damos un ejemplo de spin-off, por ejemplo. Yo te voy a contar un ejemplo muy claro que yo lo conozco de una spin-off en la Javeriana. Hay una maestra que se dedicó a estudiar el cáncer de manera, digamos, como profesora universitaria, pero
ya llegó a generar patentes, temas de biotecnología, y la universidad encontró adecuado generar una unidad independiente. Y de esta unidad Ok. independiente se puedan ya, digamos, hacer productos de comercializar con farmacéuticas, los desarrollos que ella viene realizando respecto de los estudios de cáncer. Entonces, a veces a la universidad no le es tan fácil comercializar este tipo de productos, sino que es mejor crear una unidad independiente. Entonces, se crea la unidad independiente que, si bien hace parte de la universidad porque hay alguna dependencia que la puede administrar, hace parte de alguna dependencia de la universidad. El profesor está adscrito a un centro de investigación, a un grupo de investigación, y ese grupo de investigación también para mis ciencias es de mucho valor. Esta creación de organizaciones aparte que estén desarrollando protección. Esta unidad pues trabaja en temas precisamente de cáncer de la piel y en temas de biotecnología. No tengo el nombre, pero yo la conocí, y es efectivamente eso. Ocurre muy poquito. Yo hago Muy parte de un comité esporádicamente. muy esporádicamente. O sea, que tengan spin-off, yo creo que pueden tener los Andes, la Javeriana. Yo estoy en el comité de transferencia y hablábamos eso. O sea, un spin-off es una unidad independiente, pero que de alguna manera sí pertenece a la universidad. Depende, como les mencionaba yo, que hay un contrato de joint venture, un contrato de licencia. Puede que la participación de la universidad sea mínima, sea de un 10%, pero sí tiene participación, digamos, la universidad, o se genera de un proyecto de investigación que se encuentra que se puede sacar una unidad independiente, y pueden haber participación de profesores, así, digamos que tiene un arraigo mucho Como más interdisciplinar. exacto. Entonces, por eso es que vale más, incluso. Ok. Ah, vale. Vale, gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias. Sandra, no sé si tienes algún comentario. No, pues, o sea, no ninguno. Creo que ahí sí los más expertos eres tú y Willington. Y no sé si Willington tenga algunas consideraciones o algo que aquí aprovechar este espacio mancomunado por si quiere expresar cómo el centro impulsa este tipo de productos o algo que quiera decir. Si no, pues no pasa nada, Willington, sino para aprovechar que tú eres el líder del centro. Bueno, pues gracias, Sandra y Marcela. Eh, Justamente el objetivo del Centro de Emprendimiento es contribuir a que cualquier miembro de la comunidad poli eh, eh, sea emprendedor, sea emprendedora. Y como evidencia de esto, pues se cree como tal una unidad empresarial, ya sea con enfoque social o con enfoque netamente económico, con enfoque tecnológico, con enfoque ambiental, o una combinación de estas cuatro. Y justamente que busque el tema de la sostenibilidad, y para eso pues se necesita monetizar, es decir, tener una operación económica regulada pues obviamente por el Estado colombiano. Eso implica crear una empresa. Entonces yo creo que ese es uno de los criterios más importantes para el reconocimiento de este tipo de productos, ya sea por spin-off, ya sea por startup o ya sea por empresa eh, de industrias creativas y culturales que justamente tenga una existencia ante las entidades nacionales como lo son la Cámara de Comercio de la circunscripción geográfica donde está, y pues obviamente a nivel nacional por parte de la DIAN. Creo que por la experiencia que hemos tenido nosotros con productos de empresas de base tecnológica tipo startup, es que obviamente provengan eh, de un proceso de investigación, donde esté involucrado pues justamente ya sea el estudiante, el graduado, el colaborador
un profesor o varios profesores investigadores. Y por eso lo que hemos hecho nosotros en el Centro de Emprendimiento es tener una red robusta de mentores en emprendimiento que acompañan al emprendedor en todas las etapas. ¿Sí? Y creo que una de dice que para la muestra un botón, uno de los botones que podemos nosotros mostrar es el Va Morada, ¿sí? Un proyecto de aula que nace de una asignatura llamada proceso administrativo, por allá en plena pandemia, donde pues las estudiantes junto a un profesor diseñan un modelo de negocio. Y luego comienzan a hacer un proceso de validaciones, de validación de producto, validación comercial, y resulta ser un negocio exitoso. Se da el caso de que las emprendedoras se gradúan para la misma instancia y comienzan a cumplir todos los requisitos que pide, por ejemplo, Fondo Emprender, que es el fondo de capital semilla para emprendedores más importantes del país. Les ayudamos a postularse a Fondo Emprender y son adjudicadas de 50 millones de pesos como capital semilla y con esto crean su empresa. Crean una empresa de productos cosméticos naturales, pero no tienen su laboratorio propio, no tienen su planta de producción propia. Entonces se hace a través de un tercero. Y el tercero es el que cumple todas las condiciones para los registros sanitarios y para poder salir al mercado con todas las de la ley. Y comienzan pues obviamente un proceso ya no de sostenibilidad, sino de escalamiento, donde comienzan a tener clientes ya no solo personas naturales, sino personas jurídicas. Hoy actualmente se encuentran en varias empresas especializadas de retail a nivel nacional. Y junto a ese proceso, ya cuando la empresa está legalmente constituida y cumple todos los criterios que Marcela nos explicó hace un momento, pues es cuando la Dirección de Investigación nos certifica junto a todas esas evidencias y junto a la bitácora de todos los mentores que suman más de 80 horas de acompañamiento a los emprendedores, pues nos adjudican ese producto llamado empresa de base tecnológica tipo startup, que si no me equivoco genera un peso de 8 puntos pues en la escala de valoración de productos de investigación. Entonces es un producto que aunque no es un spin-off, sí es muy, muy altamente valorado. Eh, y ya viene pues obviamente el proceso después de la creación de la empresa en temas de innovación. Entonces la seguimos acompañando, ya no perseguimos obviamente la startup porque ya se logró, pero sí se logra con esa misma empresa productos como innovación en procesos o innovación empresariales, e inclusive nos interesa a un futuro a corto plazo un secreto empresarial, porque pues ellas siguen haciendo pruebas de nuevos productos y antes de sacarlos al mercado, la idea es protegerlos mediante este producto pues, de desarrollo tecnológico y de innovación llamado secreto empresarial. Gracias, Willington, súper, súper A completo. ustedes. Nos integra todo lo que queríamos hacer para que entendiéramos como esa dinámica. Bien. Sandrita, ¿tú tienes algo más? Estás sin volumen. Y creería que el cierre para pasar al proceso final, si estás de acuerdo. ¿Al ejercicio? ¿O qué, a qué te- El cierre, para pasar al ejercicio final. Ok, dale. Entonces, aquí estoy en los términos de referencia de MinCiencias. Ya abordamos pues los que consideramos los que han tenido algún tipo de resultado evidenciable en los grupos de investigación, como por ejemplo el diseño industrial. Puede ser que aquí no existan investigadores propios de la escuela de optimización, pero allá sí hay resultados evidenciables en diseños industriales. Y entonces, pues ese fue el recorrido de los productos tecnológicos certificados o validados, perdóname acá, los productos empresariales, todo el conglomerado de normativas, los conceptos técnicos y
los registros de acuerdo a licencia que se protege la autoridad ante la DNDA. Con esto pues finalizamos el recorrido completo. Esperamos que pues haya sido como más comprensible en cada una de estas charlas. Volvimos a insistir que cuentan con el material suficiente, las rúbricas, algunas consideraciones que pues va a estar disponible para ustedes para que siempre tengan eso como material de consulta. Y pues a partir ya de estos últimos minutos vamos a hablar de un ejercicio porque es interesante que estas charlas terminen en una agenda para darle continuidad como a la materialización de los productos alrededor de DTI. Entonces vamos a hablar de eso. Listo, Marcela, entonces te voy aquí a dejar de compartir para que ya procedas con el ejercicio. Ok, súper, súper. Entonces, aquí ya lo que quisimos hacer es un ejercicio integrador que nos permita definir, conocer y cada vez más, pues, saber de su producción qué productos, de acuerdo a lo que vieron en estos tiempos, en estas capacitaciones, ustedes piensan que puedan tener, sea de proyectos anteriores, de proyectos que se estén desarrollando, oportunidades que ustedes vean que la podamos integrar a un proyecto. Pues evidentemente el mundo real de la vida, pues no necesariamente todo sale de un proyecto de investigación y eso es muy natural. Sin embargo, a la hora de acreditarlo ante mis ciencias sí debemos relacionarlo en un proyecto de investigación. Entonces, por eso, pues nosotros siempre los abocamos a un proyecto de investigación. No necesariamente la vida real es así. Por eso lo que hacemos y las mismas mis ciencias da la salida, lo relacionemos a un proyecto que tenga algún contexto y alguna relación con los productos. En este sentido, es un ejercicio integrador transversal. Aquí les explico el ejercicio, es sencillo. Y yo al inicio de la reunión estaba probando, porque es que la reunión anterior, no sé por qué, pero me la crearon en recursos humanos y no podía adjuntar archivos. Entonces dije, antes de iniciar la reunión de una vez, adjunto para saber si me deja y si me deja. Entonces yo lo que les hice fue adjuntarles un Excel y la idea de ese Excel es hacer una relación de productos que ustedes puedan tener. Ya les muestro el Excel, pero por ahora les menciono que lo que se trata es de revisar tus proyectos de investigación, activos o recientes, e identificar los resultados que puedan clasificarse como productos de TI según los criterios de mis ciencias y los criterios que hemos venido hablando en estas capacitaciones. Clasificarlos de acuerdo a la clasificación, digamos, que hemos visto, que vimos, innovación, software, prototipo, secreto empresarial, diseño industrial, emprendimiento, etcétera. Hacer el diligenciamiento del archivo y socializarlo. Entonces, el archivo este Excel, es supremamente sencillo. Simplemente es diligenciar la escuela, el grupo, el producto, el desarrollo. Según a la capacitación a la que hace referencia, pues aquí yo mencioné todo lo que vimos: innovación en gestión, en procesos científico, tecnológica, software, prototipos, signo distintivo, registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que esos son los registros de licencia, registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que puede ser software también, registros de acuerdos de licencia para explotación de obras. Claro que aquí yo me refiero es cuando ya tienen ustedes obras. Normas, reglamento, legislaciones, conceptos técnicos, diseño industrial, emprendimientos y secretos. Entonces acá está, hace parte de un proyecto de investigación, sí o no. Como les decía, pues esto puede que sí, puede que no. En caso positivo, que haga parte de un proyecto, diga en qué proyecto y también, o si no, de qué producto, de qué alianza, si es producto de una alianza o no. Especifiquen producto de una alianza, en qué es. Otro, como especifique por qué nació, puede que no necesariamente ni hubo un proyecto ni hubo alianza, pero existe, entonces pues aquí está. ¿Y cuál es el estado actual?
Entonces, pues eso yo se los compartí. No sé si alcancemos a diligenciarlo durante los 15 minutos que nos quedan. Pues queríamos como dejarlo de tarea. Sin embargo, si alguno tiene algún ejemplo que quiera compartirnos y decirnos, vea, yo tengo esto, pues es muy importante no lo compartan y pues les agradeceríamos. Sí, pues a mí me parece que a veces cuando uno deja las cosas como a largo tiempo, se nos quedan diluidas. Entonces sí prefiero dejar una fecha límite para que lo podamos diligenciar. Es muy sencillo. Y la idea es que esto nos ayude a identificar productos de desarrollo tecnológico, pues nos conviene a todos, a ustedes también, a la dirección de investigación también para los resultados de acreditación. Entonces, pues les propongo, no sé, pues hoy estamos a miércoles, jueves, viernes, si el próximo lunes podemos recibirlos, si les parece, pues no pienso que ya nos quedan 12 minutos y de pronto pues no alcanzamos y prefiero más como conversar al final, escucharlos de alguna cosa que queramos compartir todas y más bien como insumo, como tareita, les dejamos eso que para nosotros va a ser de gran valor para irlos cada vez más identificando en su producción y acompañándola para que puedan sacar esta producción. Adicionalmente mencionarles que yo, el día de hoy, pues con la culminación de la capacitación, ya termino de consolidar el manual que se los voy a compartir esta semanita. Yo creo que alcanzo mañana o el viernes allá compartírselos para que ustedes también les voy a compartir un documento PDF preliminar para que si tienen alguna observación, alguna pregunta, me la hagan saber y estamos como en esa fase de socialización para que después pues podamos contar como con este manual y el manual evidentemente lo que busca es que sea una herramienta que los permita como acompañar en estos procesos, pues es larguito, tiene 22 páginas, de alguna manera pues eh, lo que busca es que ustedes ubiquen el tipo de desarrollo que están realizando y que cuenten como con un manual, guías, formatos que están condensados en un solo documento. Entonces, eso es como lo que queremos. También agradezco la colaboración a Sandra en este proceso porque pues fue muy importante su apoyo técnico, sus recomendaciones técnicas para que pues cada vez más vayamos mejorando la calidad de nuestros productos. Entonces, ya dicho esto, pues en espera de sus comentarios, preguntas. No sé, Sandrita, si tienes algo por agregar. No, creo que ya lo dijiste todo. Sí, es importante este cuadro, ¿no? Está muy bien lo que realizaste, Lorena. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. Pues yo tengo una duda ya, digamos, pues pensando como en el cierre de este ciclo y viendo como las diferentes opciones de registros de productos tecnológicos. Pues la pregunta siempre que nos hemos hecho al interior del programa de diseño industrial, pues justamente por la naturaleza del programa, ¿no? Y de lo que hacemos, es qué pasaría, pues en el caso, digamos, del surgimiento de un producto de esta naturaleza, pero como un espacio, pues como un producto de los estudiantes en el aula. ¿Cómo sería, digamos, la posibilidad? Porque incluso, pues a principio de año se hizo un llamado, digamos, a esa posibilidad de pronto de registros de diseños industriales o incluso de emprendimientos, pero pues ya al revisar un poco el detalle de lo que se requería para esos acompañamientos, pues los chicos como que dicen, no, es demasiado compromiso, es demasiado tiempo, y pues esos productos de pronto pasan y se desestiman, ¿no? Y ahí quedan, simplemente digamos como un ejercicio de aula, aunque puedan tener mucho potencial. Entonces, ¿cómo cuál sería ahí esa ruta? Sí, pues digamos que en el poli, según instrucción de Jenny, pues que yo he evidenciado cuando comencé a ejercer mi cargo, es que siempre ha habido como ese respaldo a los estudiantes con sus
desarrollos. Entonces puede pasar que incluso lo hemos hecho antes con marcas que pertenecen, hacen un proceso de emprendimiento o participan en algún programa como Mujeres Emprendedoras y de allí el Poli les ha hecho la financiación de su marca. Entonces, de esta manera, pues también el acompañamiento en el diseño, dentro del marco de pronto de un proyecto de investigación, se puede contemplar la posibilidad del registro de algunos diseños que tengan como esa característica eh, especial, que tengan como esa valoración. Sería importante de pronto como los diseños industriales son un poco más sui generis que incluso las mismas marcas, que el estudiante ojalá poderlo vincular al proyecto de investigación. Digamos que es algo que no lo podríamos manejar de una manera masiva porque pues el tema son los recursos. El problema es ese, un poco son los recursos porque implica pues el acompañamiento técnico del abogado en el registro y la tasa. Entonces eso implica eso y el tiempo que tiene para ello y de alguna manera en financiera en la universidad han sido restrictivos de decirnos, bueno, ¿para qué pagamos este diseño? Entonces, eso es un camino. Sin embargo, ya le doy la palabra a Willington, estamos estableciendo como oportunidades también con programas como la Superintendencia de Industria y Comercio, que este año estamos iniciando, digamos, con un piloto, pero pues son cupos restrictivos para registro de marcas y de diseños industriales y todo que nos apoyan como en esa tasa. Entonces ahí uno poder vincular a estos estudiantes que participan, lo mismo los emprendimientos, pero pues ya como en una estrategia mucho más transversal acompañada con el centro de emprendimiento, para que de esta manera ustedes puedan yo entiendo, digamos, la dinámica, Andrea, que ustedes nos la han manifestado, poder buscar los caminos para que a través también de algunas producciones especiales, creativas, que tengan ese nivel, se busque este registro. Willington. Gracias, Marcela. Sí, digamos que yo he aprendido con el tiempo a que el producto de investigación, de desarrollo tecnológico, de innovación, no es el fin, sino es el medio. ¿Sí? Entonces, yo me preguntaba en algún momento, el Poli tiene unas patentes, pero ¿ha monetizado con esas patentes? Entonces, a veces uno dice, chévere pensar en estos productos de desarrollo tecnológico y de innovación, pero con un más allá del producto, es decir, no pensar en tener un producto y ya, sino cómo impactamos con este producto. Entonces, cuando yo les contaba rápidamente la historia de Selva Morada, que nació como un proyecto de aula, el objetivo era que no se quedara ahí, es decir, se acabó la materia y se perdió la buena idea. Yo entiendo a la profe Andrea porque eso nos pasa muchísimo. Sí. En la semana pasada evaluamos en el IFES 225 modelos de negocio. Y a mí me preguntan, bueno, ¿y cuántos de estos 225 se van a convertir en empresas reales? La tasa de conversión de empresas desde la idea que nace del aula hasta la empresa propiamente dicha es inferior al 1%. Pero por ese 1% vale la pena hacer todo el proceso. Entonces, a veces cuando nosotros decimos lo que hago en el aula es de alto valor, deberíamos también preguntarnos es cómo darle continuidad, obviamente incluyendo al autor principal que es el estudiante, cómo convencerlo para que apenas acabe la asignatura, siga con ese proyecto, pero lo siga pensando en generar valor en el mercado o a cierta comunidad, ya sea convirtiéndose en un emprendimiento o ya sea, por ejemplo, ayudándole a crear a un emprendedor ya establecido un producto de propiedad intelectual como por ejemplo un diseño industrial, un modelo de utilidad, una patente.
que ahí se le podría darle, digamos que continuidad a esos procesos. Entonces yo os invito, pues obviamente a mis colegas, con todo respeto, a la profe Andrea, a la profe Janet, al mismo profe John Alexander, que son de diseño. Deberíamos reunirnos, sentarnos, conocer a profundidad este proceso de emprendimiento, porque se le puede dar continuidad como tal a esos procesos clave que ustedes hacen en el aula con los estudiantes y que son valiosísimos. Creo que todos aquí hemos conocido, finalizando cada semestre, la muestra de diseño y uno ve unas maravillas, ¿sí? Sí. Pero el objetivo es darle continuidad. Y no necesariamente es ¿con qué? La apertura o el cierre de una asignatura, sino con un impulso posterior a lo que pasa en esa asignatura en ese semestre. Con eso quería enviar un mensaje para todos. Gracias, gracias, Willington. Sí, profe, estoy totalmente de acuerdo con Willington. Muy bien. Yo te iba a hacer una Gabriela, preguntita frente sí, a la parte de la relación de los productos. Por ejemplo, si yo tengo una idea con un emprendedor, por ejemplo, sobre un simulador que está, bueno, un software que le está haciendo, un aplicativo web, lo podemos como ir trabajando, digamos, ponértelo como una idea. sí. Por eso cuando yo les pregunto el ¿Sí? estado, dicen, vea, Ah, estoy ideación. formulándolo, estoy pensándolo, pero está Ah, listo. perfecto porque de eso mismo se trata, como mismo Sandra lo explicó en su rúbrica. Sí, sí, sí. Pues puede ser que están iniciando, tengo la idea, tengo esto, lo puedo materializar, vale la pena. Entonces sí, Ah, claro que perfecto. sí, de eso se Listo. trata. Vale, Marcela. Súper, y gracias, Andrea, por la invitación. Sí, créeme que es muy importante cada vez más trabajar con el Centro de Emprendimiento porque en la medida que lo podamos de hacer de manera articulada, generándole una propuesta de valor, pues chéverísimo poderlos tener como más sustento que nos permita proteger esos diseños industriales, buscarles un camino, digamos, de protección, genial, porque en eso precisamente este año trabajamos. Ahí está la PIE para emprendedores, pero nos pide que siempre sí o sí estén atados a un modelo de negocio, no necesariamente tener solamente un diseño, sino ya un modelo de negocio. Profe. Mi- que me parece muy valioso y por ejemplo ahora aquí pensando un poco en caliente y qué pena así interrumpirte Claro, que estás diciendo que por ejemplo pues podría ser interesante ahí sí para los estudiantes y de pronto también para el grupo de investigación y pues en general para la Universidad del Centro de Emprendimiento, pues articular esfuerzos para de pronto impulsar ciertos, pues que ustedes miren pues un poco los resultados de este semestre, ya más o menos tenemos una idea, y quizá perfilar algunos de estos productos como trabajos de grado en emprendimiento, por ejemplo. Entonces, esa sería una opción porque nos ayudaría a ampliar el número de trabajos de grado, pero también pues a que los estudiantes esas propuestas de valor las conviertan en realmente pues proyectos de vida. Es un poco lo claro. que la línea de Willington, que estoy completamente de acuerdo, de nada sirve, digamos, el registro si realmente no lo aprovechamos. Si yo he tenido también, digamos, la experiencia de acompañar ciertos procesos que empiezan siendo de aula, que siguen siendo después trabajos de grado y que luego al final se vuelven empresas exitosas y eso es muy bonito, ¿sí? Entonces creo que podría ser una ruta y como de pronto fortalecerlos desde ahí, porque pues tenemos tristemente como una fobia, quizá los estudiantes, de hacer sus proyectos de grado porque ellos dicen que es mejor práctica, porque les da experiencia laboral, bueno, digamos por una serie de cosas. Y esta opción, digamos, de hacer proyectos de emprendimiento podría abrirnos muchos caminos en diferentes aspectos, ¿no? Súper, súper, Allá súper, esperamos. gracias. Gracias, profe. Pues seguimos entonces en el camino. Si podemos hacer como un espacio con ocasión de la invitación que nos haces para que pensemos en eso, porque es que me parece que es un camino muy interesante de generar valor mediante la investigación, que no necesariamente sea buscar las certificaciones en ciencias, que yo sé que pues nos interesa a todos, pero también en generar valor y de seguro usted varias certificaciones de ciencias saldrán, porque es que ahí es donde les digo, entre más uno tenga oportunidades y que el producto sea un producto estrella, eso sale de todo.
Entonces, muchas gracias a todos en realidad por su tiempo, por su disposición y cuenten conmigo y con Sandra, con nosotras, porque pues estamos trabajando en equipo para apoyarlos y cada vez más pues podamos tener mejores resultados en estos productos. Entonces, pues yo las estaré molestando, de pronto yo les voy a mandar un correíto con la relación para que me la puedan compartir y también en el manual para que les hagan las observaciones como ustedes la estimen, me mandan un correo, me dicen, me lo escriben en el manual. Bueno, a mí lo de menos es la forma, pido es como si me quieren hacer un comentario, estoy abierta. Muchas gracias y pues bueno, Gracias, que estén bien. gracias a todos y feliz tarde. Gracias, Chao. Nos quedamos un segundo, Marcela, porfa. Listo. Gracias. A Chao. ustedes, Gracias. a tener la grabación.